El mensaje de hoy, hermanos, es, como título, le pusimos el bautismo correcto. Vuelvo a repetir, hermanos, el tema de hoy es el bautismo correcto. Gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús. El bautismo correcto que el Señor enseñó, ¿verdad? Para que así se hagan los bautizos de las personas. Mire, esto yo lo saqué, hermanos, esta explicación del bautismo correcto. Lo saqué del diccionario bíblico, un diccionario bíblico que tengo yo aquí en mi casa, y ahí empecé, digo, bautismo. ¿Para qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Entonces, lo que me explica aquí en el diccionario bíblico, conforme a la palabra de Dios, dice que las personas que profesan creer en Cristo son sumergidas en agua, como confesión pública de su fe en Cristo Jesús, el Salvador. Esto se lleva a cabo obedeciendo directamente el mandamiento explícito del Señor Jesucristo. Esta es la explicación que nos da ahí en el diccionario bíblico el significado del bautismo. ¿Para qué es el bautismo? Dice que las personas que profesan creer a Cristo, los que creemos en Cristo, fuimos sumergidos en agua para confesión pública, porque ahí se confiesa públicamente, hermanos, antes de ser sumergidos en el agua. Para confesión pública de su fe en Cristo Jesús el Salvador. Dice que esto se lleva a cabo obedeciendo directamente el mandamiento explícito del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Esto se lleva a cabo obedeciendo directamente a Cristo. ¿Entendemos esto, hermanos? Y yo les voy a dar el texto bíblico de lo que explica el diccionario bíblico. Gloria al Señor. San Mateo, capítulo 28. San Mateo, capítulo 28. Verso 16 al verso 20. Busquen ahí, por favor, en su Biblia, hermanos. Sabemos que todo hijo de Dios trae su Biblia a la iglesia, ¿verdad? Para que no se conforme nada más lo que dice el pastor, sino que se vaya usted convencido que lo que predica el pastor es verdad de Dios. Por eso usted tiene que traer su Biblia para confirmar la palabra que se predica aquí. Y ahí va a ser confirmado. Usted va a estar completamente seguro que aquí se predica la verdad de Dios. La gran comisión que Cristo les dio a sus discípulos, a sus apóstoles. La gran comisión. Capítulo 28, verso 16 al verso 20. San Mateo, libro de San Mateo, capítulo 28, verso 16 al verso 20. Aleluya. Como título tiene la gran comisión. La comisión que Dios le dio, que Jesucristo le dio a sus apóstoles, a sus discípulos. Esta es la gran comisión. Esta es una de las comisiones mayores que Cristo le dio a sus apóstoles y a sus discípulos. Y escuchemos qué dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Oigan, se fueron al monte de Galilea, donde Jesús les había ordenado.
Miren quién les ordenó. Jesús les ordenó. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, todo el poder, me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, oigan, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he yo mandado. Y he aquí yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Esta gran comisión se la dio Jesucristo en el último día de los 40 días que anduvo todavía con ellos después de que fue resucitado. Porque después de que resucitó al tercer día de haber sido crucificado, Él anduvo con ellos 40 días. 40 días. Y en esos 40 días, ya el último día, en el número 40, ahí les dio la gran comisión. Todavía los discípulos dudaban, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de donde Jesús les había ordenado que se fueran. Dice que cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos todavía dudaban de que lo estaban viendo vivo. ¿Se entiende, hermanos? Algunos de ellos todavía dudaban de Jesucristo, que estaba ya entre ellos resucitado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, les ordenó diciendo, les dijo diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, dice el Señor, enséñenles que guarden todas las cosas como yo se las he enseñado, como yo se las he mandado. No cambien nada, le dijo Cristo. Háganlo como yo se los enseño. No me cambien nada. Y aquí dice el Señor: yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo Cristo en su palabra. Gloria al Señor. Miren, hermanos, cómo a veces llega la duda, ¿verdad? De los discípulos de ellos, algunos dudaban, hermanos, que todavía Jesucristo ya había sido resucitado y que estaba frente a ellos hablando con ellos. Aún dudaban. Aleluya, qué fatal es la duda, hermanos. El dudar es fatal. Hermanos, dice el Señor que son bienaventurados los que creen sin ver. De los que hemos creído sin ver a Cristo, que somos bienaventurados, hermanos. Porque en aquel tiempo, como Santo Tomás, le dijo el Señor: Tomás, yo digo que son bienaventurados todos aquellos que sin ver creen. Pero tú tuviste que ver para creer. Gloria al Señor. Él ya cuando vio, pero hay algunos hermanos que todavía dudan viendo. No lo dice la palabra, que ya Jesús estaba con ellos, con los 11, y que algunos de ellos todavía dudaban. ¿Se dan cuenta la duda? ¿Desde dónde viene, hermanos? Desde tiempos antiguos. Y hasta el día de hoy hay mucha duda en el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Pero dice el Señor que son bienaventurados aquellos que no dudan en el Señor. No dudan del Señor. Ellos son bienaventurados, dice la palabra de Dios. Miren, hermanos,
Y le dijo Jesucristo: vayan por todas las naciones del mundo, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas como yo se las he mandado. Esta enseñanza del nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, que así se tiene que bautizar a la gente cuando sean sumergidos en el agua, tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué esta religión enseña que tienen que ser de recién nacidos? Niñas y niñitos, recién nacidos, creo que de meses. Siendo que la palabra del Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos en todas las naciones del mundo. Hagan discípulos. ¿Cómo van a ser discípulos un recién nacido, verdad? Aleluya. Y el bautismo es para el perdón de nuestros pecados, para gente arrepentida, gente que ya se arrepintió de sus pecados, que ya se puso a cuentas con Dios en el nombre del Señor Jesús. Ahora sí puede ser bautizada para muerte de sus pecados, para que mueran sus pecados en él. Tiene que ser sumergido, no con una jicarita, ¿verdad? Como nos bautizaron a nosotros, que agarraron creo que una jicarita. Nadie de nosotros nos acordamos, pero a veces lo veíamos ya en otros niños, ¿verdad? Como los bautizaban, y era con una jicarita. Y dice que el bautismo correcto es sumergirse, sumergir a la persona en el agua, no con una jicarita, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, si el Señor les ordenó que fueran a todas las naciones del mundo haciendo discípulos, y les dijo: bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas como yo se las he ordenado, mandado. ¿Verdad que no hay otra explicación, hermanos, cómo tiene que ser el bautismo correcto que Jesucristo le enseñó a sus discípulos para que así se haga hasta el fin del mundo? Así lo enseñó Cristo, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Para que a algunos no le quepa alguna duda, hermanos, que digan: bueno, es que ya me bautizaron a mí de recién nacido, y ahora ¿por qué me tengo que bautizar otra vez? Porque aquí hay gente que todavía necesita bautizarse. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo correcto que Cristo enseñó. ¿Por qué se enseña esto, hermanos? Porque en las iglesias hay hermanos, hermanas, todavía tienen que bajar al agua, a las aguas, ser sumergidos en el agua para muerte de sus pecados. ¿Verdad que para eso se sumerge al agua? Para matar el pecado que había en ellos y no pecar más. Después de que eres bautizado ya no peques. Es necesario que sepamos esto, conozcamos bien cuál es el bautismo correcto que Dios aprueba. Gloria al Señor. Y yo les voy a dar textos y más textos bíblicos, hermanos, de lo que Cristo enseñó. Aleluya. Entonces nos pasamos ahí, por favor, hermanos, al libro de San Marcos, capítulo 16. Vamos a otro texto bíblico, hablando de lo que es el bautismo correcto que Jesucristo enseñó, para que así sea, no que sea como el hombre enseña, sino como Cristo lo enseña. Marcos 16. Gloria al Señor. Libro de San Marcos 16, 14 al 20. Finalmente se apareció a los 11. Aquí confirma el Señor lo que pasó ese día. Lo confirma, hermanos, pero da más explicación de las ordenanzas de Cristo a sus discípulos, para que así predicasen. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo:
Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, que es toda la gente. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice Cristo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre de Cristo Jesús, sana. En el nombre de Jesús. El que creyere, ahí en el 16, verso 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Una cosa es creerle a Cristo y otra cosa es obedecer a Cristo. Él dijo, tienes que sumergirte en el agua, tienes que ser bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la ordenanza de Cristo. Ese es el mandamiento del Señor Jesucristo, que así se hagan los bautismos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Estas señales seguirán a los que creen, dice el Señor. Nosotros ya hemos creído, por eso estamos aquí, hermanos, porque le hemos creído a Cristo sin verlo. Y dice el Señor que son bienaventurados aquellos que sin ver le creemos. ¿Está bien, hermanos? Qué bueno es el Señor. Gloria al Señor. Qué bueno es Cristo. Qué bueno es el Espíritu Santo de Dios. Qué bueno es nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Qué buenos son. Gloria al Señor. Que con su palabra nos enseña cómo hacer las cosas correctamente. Gloria al Señor. Hermanos, desde que Cristo les dijo, hagan discípulos en todas las naciones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y ordenándoles que guarden todas las cosas como yo se las ordené, como yo se las mandé. Así enséñenles como yo les enseñé a ustedes. ¿Se entiende esto, hermanos? Si la Biblia es con veces en parte como si se contradijere, ¿verdad? Porque hay muchos que enseñan que es en el nombre de Jesús. Pablo, Pedro y los que enseñaron que era en el nombre de Jesús. Era para los israelitas, era para los judíos que no le creyeron a Cristo porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cristo a los suyos vino y no lo recibieron. Cristo vino a los judíos, a los israelitas y no le creyeron. Por eso los apóstoles enseñaban a los judíos. Esto no es para los gentiles. ¿Verdad que nosotros somos gentiles arrepentidos? Aleluya. Aquí está el Señor, hermano, hablando a su gente, a su pueblo. Usted no se debe de dejar engañar por nadie, hermano. Por eso están las benditas escrituras de Dios. Porque el Señor dijo, escudriñad las escrituras de Dios, porque en ellas se encuentra la vida eterna. Ahora aquí dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que son dos cosas, creerle a Cristo y obedecer a Cristo. Y él dijo, bautízate, baja las aguas, sé sumergido en el agua para la muerte de tus pecados. ¿Verdad que para eso se sumerge al agua? Para muerte de nuestros pecados. Hay que bautizarse, hermanos, si queremos ser ¿qué? Salvos. Creerle a Cristo es una cosa, ahora obedecerle a Cristo es otra, porque muchos dicen creer. Dice la palabra del Señor que los demonios son y creen, ¿verdad? Ellos creen que Jesús es el Señor. Los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios saben que Jesucristo es el Salvador del mundo. Los demonios creen y tiemblan a la presencia del Señor. Los demonios creen y tiemblan a la palabra bendita de Dios. Porque la palabra del Señor dice que cuando escuchan los demonios la palabra de Dios,
tiemblan y salen huyendo, se van, y se van porque se van en el nombre de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. Hermanos, nosotros por cuando le hemos creído a Cristo, que han visto estos ojos, que han visto sus ojos en este lugar, usando la vida de ustedes muchos, para grandes milagros, grandes prodigios y grandes señales. Porque fueron las promesas de Cristo, y todo lo que promete Cristo se cumple. ¿Cuántas veces usted ha orado por enfermos y los enfermos han sanado en el nombre de Jesucristo, poniendo su manita en ellos, verdad? Y veces hasta sin poner la manita, hermano, usted ora fervientemente con la fe puesta en Cristo Jesús sin dudar en nada, el milagro sucede. Aleluya. A distancia, hermanos, a distancia. Nos acaban de hablar por teléfono ahí la hermana Vicky, de allá de España. Habló por teléfono conmigo y con mi hermana Elsa, dando testimonio que su mamá había sido sanada a distancia. No hubo necesidad de poner la mano, ¿verdad? Por teléfono, hermanos. Por este medio de comunicación que también lo usa Dios para su honra y su gloria, para glorificarse haciendo grandes milagros, grandes prodigios y grandes señales. Usando también estos medios de comunicación el Señor. ¿Cómo está alcanzando gente el Señor, hermano? Dio el testimonio, pero largo, hermanos, dándole la honra y la gloria a Cristo, que Cristo la sanó. Con la oración, con el clamor a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y pasamos a otro texto bíblico, hermanos. Cristo vive. Esta hermana ya estaba desahuciada por los médicos, hermanos. ¿Verdad, hermana esa que dijo que ya estaba desahuciada? Ya la velaban, hermanos. Y Cristo la levantó, la sanó. Y dice la hermanita, dice, ahora andamos aquí porque ella es de Honduras, viajó de España a Honduras. Y dice, ando caminando con ella, hermano, después de tantísimo tiempo que estuvo conectada con mangueras, con suelo y no sé qué tanta cosa, hermanos. Dice la hermana, dice, se levantó una madrugada y me dijo, tengo mucha hambre, dame unas tortillitas calientitas ahí. Y empezó a comer mi mamá, y a comer. Amaneció y más hambre. Después más al rato, más hambre. Quiero caminar, le digo. Y empiezan a caminar allá en Honduras, hermanos, a visitar a la familia de ellos, caminando, hermanos. Dice, hermano, más bien me cansé yo que ella. Se dan cuenta, hermanos, ¿verdad? Dios dijo, hermano, caminó y caminó, que más bien me cansé yo que ella. Quería seguir caminando, hermanos. También ella nos habló, ¿verdad? La que estuvo enferma, la mamá de la hermana Betty. Aleluya. Todo es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque dice, todo aquel que me ha creído, yo hago esos milagros usándolos a ellos. Pero son las promesas del Señor que se cumplen. Aleluya. Le creemos a Cristo, hermanos. Gloria al Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria, mi Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, libro de los Hechos. Estamos hablando del bautismo correcto que Cristo enseñó. Esto no lo enseñó el hombre, hermano. Esto lo enseñó directamente Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios Altísimo. Aleluya. Para aquellos que se bautizaron nada más en el nombre de Jesús, está bien que en el nombre de Jesús, pero ahora te falta el nombre del Padre y del Espíritu Santo, para que te completes tu bautismo. Amén, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 12. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 12. Ahí está otra explicación de lo que es el bautismo, hermano.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿A dónde dice que se tienen que bautizar recién nacidos como nos bautizaron a nosotros en esa religión? Dice que se bautizaban hombres y mujeres. Ya después de que Felipe les predicaba el evangelio del Señor Jesucristo, ellos entendían. Se arrepintieron, aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y ahora, ¿qué hicieron? Bajaron a las aguas y fueron bautizados hombres y mujeres, no niños y niñas, ¿verdad? No recién nacidos, hombres y mujeres. Hermanos, tiene que explicarse esto para que entendamos bien cuál es el bautismo correcto que Cristo enseñó. Aleluya. Gloria al Señor. Hombres y mujeres, bautizándose en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, cuando creyeron al evangelio que les predicaba Felipe. Muchísima gente, hermanos. Hay otros casos también donde se bautizaba muchísima gente, en el caso de Cornelio, ¿verdad? Que cuando creyeron a la predicación de Pedro, se entregaron a Cristo y después dijeron, bautízanos. Y se bautizaron en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Juan el Bautista bautizaba en agua, sin ningún nombre, ¿verdad? Bautizaba en agua, nomás para el arrepentimiento de sus pecados. Ahora Cristo enseñó que es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. No hay otro bautismo más que ese. Porque de un solo bautismo tenemos que ser bautizados. Y ya después de eso, por la imposición de manos, viene el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo y fuego? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si no ha sido bautizado todavía en Espíritu Santo y fuego, dice la palabra que hay que pedirlo. Y será dado. O será dado, será hecho. Pero hay que pedírselo al Señor Jesucristo, que nos bautice con Espíritu Santo y fuego. Ese es el otro bautismo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero ese viene después del bautismo del sumergimiento en agua, para muerte de nuestros pecados. Ya cuando estás limpio de pecados, viene el Espíritu Santo y fuego y te bautiza. ¿Quién bautiza? Cristo. ¿Quién bautiza en Espíritu Santo y fuego? Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Hombres y mujeres son los que se bautizan para muerte de sus pecados. Ahora, hermanos, ahí mismo en el libro de Hechos capítulo 8, pero en el verso 26 al 40. Verso 26 al 40. Y aquí hay un caso, hermanos. Aquí hay un caso conforme a la palabra de Dios. Aquí hay un pasaje bíblico sobre un bautismo. Cómo fue bautizado el etíope por Felipe. O sea, el eunuco fue bautizado por Felipe. En el nombre del Padre, del nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe:
acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese a su carro y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía el eunuco era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Vuelvo a repetir: y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Amén, amén. Gloria al Señor. Muchos enseñan, hermanos, que para ser bautizados nos tienen que adoctrinar primero, no sé por qué tiempo, meses o años. Todavía no sé bien exactamente cómo lo hacen. Pero a mí la Biblia me enseña que inmediatamente que la persona acepta, recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, pidiéndole perdón por todos sus pecados, si bien cree, bien puede bautizarse en ese mismo momento. Usted no va a encontrar pasajes, más pasajes bíblicos, donde diga que tiene que ser adoctrinado por X tiempo. La Biblia no lo enseña. ¿Sabe cómo recibe el adoctrinamiento, hermanos? Congregando, leyendo la Biblia. Así es como usted va a recibir el adoctrinamiento para ser bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se entiende esto, hermanos? Pero yo también no estoy en contra, hermanos, de que se le adoctrine aparte, leyendo la Biblia, congregando cada vez que haya cultos en la iglesia. Yo estoy de acuerdo también que se les adoctrine, hermanos, que se les enseñe aparte. Pero, hermanos, no hay mucho que enseñar del bautismo. Lo que hay que enseñar ya lo estoy enseñando ahorita. Y leer Biblia, porque el Señor Jesucristo lo enseñó. Escudriñar las escrituras de Dios, porque en ellas se encuentra la vida eterna. Ahí está todo escrito para hacerlo correctamente delante de Dios. Todo lo que Él ordena. Lo podemos hacer correctamente, sin ofender a Dios, sin llevarle la contraria al Señor. Yo fui bautizado a las 3 semanas. De que recibí a Cristo, a las 3 semanas yo quise ser bautizado. 16 años en los caminos del Señor. Bendito Dios para su honra y su gloria.
Cuando usted dispone un corazón total para Dios en obedecer a su palabra, todo le es posible. Todo le es posible a ese hermano o a esa hermana. Si ha dispuesto un corazón total para Dios y no un corazón total para el mundo. ¿Se entiende esto, hermanos? Para Dios, no para el mundo. Gloria a Cristo Jesús. ¿Verdad que no hay mucho que enseñar del bautismo, hermanos? Ahorita lo estamos aprendiendo, va a haber otros 2 textos más bíblicos, hermanos. Y es todo lo que se enseña para elaborar, realizar un bautismo correctamente delante de Dios. Aquí está todo, hermanos, en pocos textos bíblicos. El eunuco le dijo a Felipe, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado en este mismo momento? ¿Verdad que Felipe no le dijo, es que te tengo que adoctrinar todavía? Se te tiene que enseñar todavía más de la palabra de Dios de lo que yo te enseñé ahorita. ¿Verdad que no, hermanos? Ahí Felipe le dijo, si bien crees, bien puedes. Y bajaron a las aguas, hermanos. Ahora, ahí les explico, aprovecho de explicar tantito de lo que está escrito también ahí en este pasaje bíblico. Muchos no creen que Dios mueve a siervos y a siervas en el Espíritu a muchos lugares para orar por muchas necesidades que hay en el mundo entero. Aquí Felipe fue trasladado de un lugar a otro, en cuerpo, alma y espíritu, hermanos. No nada más en el espíritu, sino con todo su ser. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo puedo creer que si el hermano Loya, el Señor le place desaparecerlo en este momento y llevarlo a una necesidad a otra nación, a China, y que ore por un chino, yo no puedo dudar, me iba a espantar como quiera, hermano, que desapareciera el hermano y al rato volviera a aparecer en su mismo lugar. Pues ¿a dónde fuiste, hermano? Pues fui a China, hermano, fui a orar por un chino, porque andaba bien de cochino, ¿verdad, hermano? Y tuve que orar por él. Muchos no íbamos a estar desmayar, yo creo, hermano, que eso pasara, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que así lo hace el Señor. ¿O no, hermana, hermana? Cuerpo, alma y espíritu, trasladado de un lugar a otro. No me creen que el Señor me mueve en espíritu. Imagínense que si el Señor me moviera en cuerpo, alma y espíritu y lo testificara, no, hermano, me agarran a pedradas, yo creo. Gloria al Señor, está más loco ese pelón, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña eso, hermano, que para Dios todo es posible. Bueno, hermano, ahí ya vamos entendiendo todo lo que es el bautismo, hermano. Correcto, un bautismo correcto, hermanos. Estamos aprendiendo conforme a la palabra de Dios. Hechos, capítulo 22. Seguimos en el libro de los Hechos, hermano. Capítulo 22. Hechos, capítulo 22, verso 6 al verso 16. Verso 6 al verso 16. Gloria al Señor. Aquí Pablo relata su conversión, cuando él se arrepintió y se convirtió a Cristo. Aquí hay lo que Pablo relató en aquel tiempo y quedó escrito para que nosotros supiéramos cómo fue la conversión del apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Amén. Pero aconteció que yendo yo, dice Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.
Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído del Señor. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén y amén. Aleluya. ¿Cómo le dijo el profeta? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y sé bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué te detienes? Le dijo el profeta. Levántate y vamos al río, para que seas sumergido en el agua para el perdón y lavamiento de tus pecados. Para el lavamiento de tus pecados. Ahora, ¿qué es lo que te está deteniendo, hermano y hermana, para que tomes la decisión de ser bautizado o bautizada? ¿Qué es lo que te detiene? Porque escuchaste otras predicaciones donde te tienen que adoctrinar a lo mejor por 2 o 3 años para poder ser bautizado. Yo te estoy leyendo la palabra de Dios correctamente. Te estoy predicando del bautismo correctamente delante de Dios. Si fuiste bautizado en el nombre de Jesús, te falta todavía para que completes en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y ese es el bautismo correcto, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ahora pues, ¿qué te detiene? Hermano, hermana, ¿qué te está deteniendo para que tú tomes la decisión de una buena vez de ser bautizado o bautizada en el agua, como Cristo lo enseñó? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Acaso hay duda todavía? ¿Acaso tienes duda de que el bautismo así no es, después de que has escuchado textos y más textos bíblicos? Y te tengo más todavía de parte del Señor Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué te detienes?, le dijo el profeta. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Este es el relato de Pablo, lo que le dijo el profeta, ¿verdad? Gloria al Señor, gloria a Cristo Jesús. Vino a mí, dijo, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Si estamos aquí es porque Dios nos ha escogido, hermano, para que conozcamos la voluntad de Dios y la hagamos en nuestras vidas. No nada más para conocer, sino para obedecer, hermanos, a su palabra.
haciendo la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, libro de los Romanos capítulo 6. Libro de los Romanos capítulo 6, verso 1 al 14. Aleluya. Romanos 6, 1 al 14, perdón. 1 al 14. Aquí nos enseña, hermanos, lo que les estoy hablando ahorita. Como título tiene, muertos al pecado. O todavía no quiere morir al pecado, hermano, por eso no quiere ser bautizado. Hermana, todavía no quiere ser bautizada porque todavía te gusta lo del mundo, hermanos. Todavía te salen culebras, alacranes de tu boca, mentando madres. Que eso habla el Señor, ¿verdad? Por eso no quiere ser muerto al pecado, por eso no quiere ser bautizado. Te gusta lo que el mundo ofrece y no lo que ofrece Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Muertos al pecado. Para eso es el bautismo, hermano. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, hermanos. Por lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Ya oyeron? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa vida vieja ya pasó, ahora vamos a vivir la vida nueva en Cristo Jesús, conforme a su palabra. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no serviremos más al pecado, a fin de que no serviremos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en ustedes, en sus cuerpos mortales, de modo que obedezcáis, en modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus cuerpos miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor
Jesucristo. Muertos al pecado. ¿Verdad que la palabra de Dios nos enseña claramente, hermano, para qué es el bautismo? Que en Cristo enseñó. Para morir al pecado. Para matar al viejo hombre. Para que viva el viejo hombre en Cristo Jesús. Para que vivamos en Dios en Cristo Jesús. Para eso es el bautismo, hermanos, para muerte de nuestros pecados. Para lavar nuestros pecados. ¿Y en qué se lavan las cosas? En agua, ¿verdad? Por eso el Señor nos mete al agua, hermanos. Para morir al pecado. Y vivir una vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Yo pregunto, hermanos, ¿qué te detiene para que decidas de una buena vez ser bautizado o bautizada en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, tal y como Cristo lo enseña en su palabra? Que no te detenga nada, hermanos, porque yo lo que estoy entendiendo en la palabra de Dios, que si Cristo viene, si no estás bautizado o bautizada, te quedas. Porque dice con la palabra del Señor, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, todo aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere y no sea bautizado, será condenado. ¿Condenado a qué, hermanos? Condenado al infierno, hermanos. Las almas son condenadas al infierno, hermanos. Las almas que están en el infierno son almas condenadas, hermanos. Ya nunca saldrán de ahí. Por eso es necesario el bautismo, hermanos. La iglesia de Úrsulo Galván, hermanos, me lo dijeron a mí. Me lo dijeron a mí, hermanos. Había una persona de aquí de Mataverde, ya señor grande. Fui, oré por él, se entregó a Cristo. Yo no le había hablado del bautismo, hermanos. Créanme esto. Él tenía sus hijos de Estados Unidos que habían venido, porque su papá lo habían desahuciado los médicos. Y yo fui, hice, hermanos, escasamente 1 año y medio en los caminos de Dios. Y este varón fue a predicarle el Evangelio de Cristo. Recibió a Cristo. Se puso a cuentas con el Señor en el nombre de Jesucristo. Hermanos, y predicándole, terminé de predicarle. Yo nunca le hablé del bautismo. Y me dijo, Chucho, bautízame. El hijo de Estados Unidos lo oyó también. Dice, ya oíste, porque me decían, aquí me decían compadre, ya les he platicado, que yo soy el compadre de compadres de aquí, según ellos. Todo el mundo me buscaba para compadre y comadre, ¿verdad? Entonces, así me dijo él, compadre, mi papá dijo que lo bautices. Y quiero decirte algo, que tú eres cristiano y nosotros somos católicos. Pero mi papá quiere que tú lo bautices. ¿Lo oíste, Dios? ¿Sí lo oyeron? Bautízalo como ustedes lo hacen. No se va a oponer nadie por aquí. Aquí el que manda de aquí después de mi papá soy yo. Y aquí se va a hacer lo que yo les diga, porque mi papá pidió ser bautizado. Y bautízalo como ustedes lo hacen. Yo todavía tenía como 1 año y medio, hermano. Yo sentía que no estaba yo preparado para bautizar a nadie. Ya estaba yo ganando almas para Cristo, pero yo no me sentía todavía capaz de bautizar a nadie, ¿no? Entonces fui con los líderes de Úrsulo Galván y les platiqué. Digo, es que fulano de tal, de aquí de Mataverde, de mi pueblo, le prediqué el Evangelio de Cristo, aceptó a Cristo, se puso a cuentas con Cristo y ahora pide ser bautizado. Yo nunca le hablé del bautismo, pero él pidió el bautismo. ¿Quién lo inspiró? El Espíritu Santo de Dios, que le faltaba, ¿qué? El bautismo. Esto es verídico, hermano, yo no invento nada. Es real lo que les digo, hermano, yo lo viví, a mí no me lo contaron. Yo lo viví, hermano, y oigan lo tremendo, hermano. Cuando yo le dije a los líderes allá en Úrsulo Galván, de esta casa, que yo les decía,
yo no puedo bautizar, pero ustedes sí pueden. Vayan y bautícenlo, por favor. Bautícenlo porque Él pidió el bautismo. Vayan y bautícenlo. ¿Saben lo que me dijeron? Dice, no, tiene que ser adoctrinado primero. Digo, pero es que él ya se va a morir mañana. Ya los médicos ya lo desahuciaron, ¿cómo lo van a adoctrinar? No, el bautismo no salva. No estamos entendiendo que es necesario el bautismo para ser salvo. ¿Lo estamos entendiendo, hermano, o no? Y no lo bautizaron, hermano. Me dolió mi corazón, ya se lo traía yo en cuenta. Yo digo que el Señor ya lo tenía en cuenta, pero yo también, hermano. Digo, falta. A mi corta edad, año, 2 meses, hermano, medio cuando más, de estar en los caminos de Dios. Me sucedió esto, hermano. Y estas cosas a veces son tropezaderas para las almas nuevas. Como los hermanitos que son almas nuevas que apenas vienen a Cristo. Estas cosas pueden ser tropezaderas para ellos. No, están más locos ahí que nosotros como católicos. Mejor nos regresamos allá. Aquí prohíben muchas cosas y allá no nos prohíben nada. Mejor me regreso en 2 salidas. Porque somos mal testimonio, hermanos, delante de la gente. Somos mal testimonio delante de la gente. Por eso la gente luego se va, las almas nuevas se van. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Que si somos piedra de tropiezo para uno de estos mis más pequeños, mejor les es que se aten una piedra de molino en su cuello y aviéntense al mar y ahójense, muéranse ahí. Pero no sirvan de tropiezo para estos que van llegando. Se dan cuenta, hermanos, que tenemos que ser un buen testimonio delante de ellos, para que se queden, hermanos, para que permanezcan en los caminos de Dios. Así me lo dijeron, hermano. A mí me pegó duro eso, pero no por eso me aparté de los caminos del Señor, hermano. Con más ganas y más ganas y más ganas. Digo, Señor, úsame, Padre. Si estos pueden bautizar, yo también quiero bautizar. Yo también, Señor, para si estos se oponen a bautizar, yo los bautizo, Señor. Y sin ningún problema para mí. Yo los bautizo porque conozco tu palabra. Hermanos, ellos ya tenían sus 20 o 30 años en los caminos de Dios. Y un siervo de escaso tiempo de andar en los caminos de Dios, fui y les dije, y no quisieron venir a Mataverde a bautizar a este varón, hermano. 3 días nada más lo murió. Pero yo digo que el Señor sí le tomó en cuenta su bautismo, hermano. Porque Él lo pidió, pero acá no lo quisieron. Líderes de iglesias, hermanos. Así me dijeron, dice que el bautismo no salva. Si ya se entregó a Cristo porque tú hiciste la oración, pues ya es salvo. No, yo aquí veo que también el otro requisito para ser salvo es que tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se entendió esto, hermano? Que no haya ninguna duda, hermanos. Usted puede tomar la decisión, por ejemplo, los hermanitos. Si ellos quisieran, si bien creyeren, bien pueden. Y yo sin ningún problema los bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios me respalda porque es su palabra. También yo no quiero presionar a nadie, hermano. ¿Se entiende esto, hermano? Yo no estoy presionando a nadie. Yo les estoy enseñando conforme a la palabra de Dios. Que nadie era adoctrinado por tiempos para recibir el bautismo en el agua. No, hermano, usted busque textos y más textos bíblicos que todos tomaban la decisión. El carcelero también y toda su familia. Él se bautizó con toda su familia en una noche, hermanos. En la noche el apóstol hizo la oración de fe por el carcelero y por toda su familia. Creyeron, hermanos, que es el requisito para ser bautizados, creerle a Cristo. Ese es el requisito que Dios pide de la gente para que se bautice. Creerle a Cristo. Y si ya le creyó a Cristo es porque ya se entregó a Cristo. Y ya se puso a cuentas con Cristo. Aleluya. El carcelero, cuando le predicó el apóstol del Evangelio del Señor Jesucristo, recibió a Cristo. Se puso a cuentas con Cristo. Y en esa misma noche, hermano, lo bautizó el apóstol. Bautizó al carcelero y a toda su familia en una noche. No esperó ni que amaneciera, hermano. ¿Se entiende esto, hermanos? No es como el hombre lo enseña, hermano,
Vamos a guiarnos por lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, conforme a su palabra. Aleluya, este fue el mensaje de Jesucristo, hablando del bautismo correcto delante de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.